A nuestro segundo invitado y saludo a Monseñor Cabrera, pastor de Guayaquil y querido amigo. Gracias por estar en I99 FM, I99 TV, en el 98.9 y en las redes en el arroba Radio I99, en todas nuestras plataformas y en CNT Play. Los saludo, Monseñor, y recuerdo bien que el viernes, si no me equivoco, la conferencia episcopal y usted a la cabeza hacen un comunicado al Ecuador pidiendo paz y no a la violencia. En breves palabras, porque estamos con Eduardo Mendoza Estrada, Luisa Delgadillo, Daniel Solórzano, en breves palabras para preguntar todo, ¿cuál fue la idea y cuál es la aspiración de la Conferencia Episcopal y de la Iglesia Ecuatoriana, Monseñor Cabrera? Gusto de saludarlo, bienvenido a I99 y al Diálogo de la Tarde. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me conceden. Bueno, yo creo que la introducción explica de una manera muy clara. Lo que hemos hecho nosotros como conferencia episcopal es unirnos a esas voces que son cientos, miles, millones de ecuatorianos que están clamando paz y justicia. Yo creo que el ambiente en el que nos movemos realmente se ha vuelto muy difícil, muy complicado, y al final nos conduce a una vida pues casi en zozobra, una vida amenazada por todos los lados. Entonces, en ese ambiente es que nosotros no podemos ser ajenos, indiferentes, y por eso nos sumamos. Por eso la primera cosa que decimos es que nos solidarizamos con las víctimas justamente de la violencia. Víctimas, hablamos de familias que han perdido a sus seres queridos, a sus hijos, a sus esposas, pues como fruto de esta violencia, sea organizada o común. Luego también el ambiente de inseguridad que se ha ido creando, también decimos ahí por la crisis política, la crisis económica, y lógicamente también por los desastres. Mire aquí en la provincia del Guayas y otras provincias cercanas, lo de las inundaciones que ha provocado que muchas familias se queden sin casa o trabajo o educación. Entonces eso es lo primero que nosotros queremos expresar y lo hacemos con todo el corazón a todos los cientos y miles de ecuatorianos. Lógicamente después ya en el comunicado nos referimos a algunos grupos concretos a los que a unos los pedimos, a otros los exigimos, demandamos y también finalmente nosotros ya como iglesia ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la paz, pero un compromiso que luego se traduce en acciones muy concretas, como podemos también ahora compartirlo. Monseñor Cabrera, eh, la paz tiene un componente que es el orden, la disciplina. También hay que dar el contingente, la entrega. Y no veo a todo el Ecuador. Mire que no le estoy hablando solamente del Estado o el gobierno en sí, sino de los ecuatorianos, dejando de pensar solamente, ni siquiera en su esquina ni en su cuadra, sino en su vereda, porque solo piensan en la vereda y no más allá. Entonces, esta es la consecuencia de pensar así, Monseñor Cabrera. Bueno, de hecho, lo que usted acaba de señalar, lógicamente, es una de las realidades que lamentablemente nos tiene como aprisionados, encerrados de nosotros mismos, en esos pequeños mundos personales, familiares, de grupo, y que luego eso también se expresa, como decimos bien ahí, a grupos ya sociales, a grupos políticos, que teniendo como meta el bienestar de la inmensa mayoría, pues siguen, yo diríamos, ahí centrados y concentrados en sus intereses personales, ideológicos, de grupos que no podemos negar, es legítimo, claro que sí. Cada grupo tiene también sus metas, sus objetivos, diríamos, pero tienen que romper esas fronteras y pensar, como decimos, en la mayoría de los ecuatorianos. Pero yo coincido con usted que lamentablemente como que nos hace falta mirar más allá, por utilizar una expresión muy común entre nosotros, más allá de nuestras narices, de nuestro bienestar personal, grupal o familiar. Y lógicamente lo que usted de una manera muy gráfica lo ha señalado, ¿no? A veces nos quedamos mirando la vereda, ni a la esquina, pero no vemos todo el barrio, toda la ciudad, todo un país y ojalá miráramos América Latina y el mundo entero y buscar, pues, lógicamente, las causas de esta violencia y juntos,
actualmente ver qué podemos hacer para, al menos yo digo, aliviar. Ojalá el objetivo es erradicar esa violencia. Pero lógicamente una violencia que hay que erradicarla comenzando también por el corazón de cada uno de nosotros. Si no pacificamos la mente, no pacificamos el corazón, la vida entera, pues no vamos a ser hombres y mujeres de paz, sino todo lo contrario. Le va, Luisa Delgadillo le saluda. Rápidamente y su criterio muy puntual. En su momento, usted ayudó a ese proceso de pacificación cuando hubo estas revueltas en el gobierno de Moreno. Ahora lanza este comunicado haciendo un llamado a la paz. ¿Podría nuevamente actuar como mediador? Digamos, tratando de consensuar y sumar las voluntades de los diferentes estamentos de la sociedad, que a rato pareciéramos extraños o enemigos en una misma tierra, lo primero. Y lo segundo, y muy puntual, usted dice, tenemos que tratar de bregar y luchar juntos por la paz. Además de llamar a la paz, ¿qué propuesta cree usted que podría aportar la Iglesia para lograr que esa pacificación se cristalice, pero sobre bases sólidas, no solo de palabras y que sea un saludo a la bandera? Bueno, nosotros como conferencia episcopal, además del comunicado que hicimos, también hemos elaborado algunas propuestas concretas. Por ejemplo, hemos invitado el 13 de mayo a realizar marchas por la paz o todas las actividades que tengan que ver con movilización, llámense procesiones, peregrinaciones, que tengan esa finalidad. Yo creo que es una manera muy clara, muy concreta, para que los ecuatorianos podamos unirnos en esas expresiones, ¿no? Hemos puesto el 13 de mayo porque es un día emblemático para la Iglesia. Recuerdan ustedes que un día como ese, el San Juan Pablo II sufrió un atentado, por poco perdió la vida, o sea, fue víctima de la violencia. Esa es una de las actividades que nosotros pedimos. La segunda actividad es justamente invitar a la academia y a los medios de comunicación para que puedan abrir espacios como este, foros, mesas redondas, para trabajar sobre el tema de la paz. Lógicamente, ir, como decía anteriormente, a sus causas, a la raíz misma, de dónde surge la violencia, para tratar de encontrar soluciones. Y lógicamente en esta tarea, nosotros como iglesia nos sumamos a muchas iniciativas, muchísimas iniciativas, o también a lo mejor podríamos tomar la bandera, por decir, e invitar a grupos, pero nosotros preferimos que sea la sociedad civil la que realmente pues abre esos espacios, y qué mejor, como lo que repito, que están haciendo ustedes en esta tarde y todos los días, invitar. Y nosotros también tenemos otra actividad, y además de carácter espiritual, justamente la fiesta de Pentecostés. Pensamos que se puede ser una gran vigilia. ¿Por qué Pentecostés? Porque es una expresión de cómo pueblos de diferentes culturas, etnias, lenguas, pues es posible vivir juntos, es posible, respetando nuestras diferencias, respetando nuestras igualdades fundamentales. Entonces, estas son, digamos, las actividades que nosotros proponemos también y queremos impulsarlas, ¿no? Por poner solo un ejemplo, mire, un grupo de jóvenes el día de ayer salió de Guayaquil rumbo a Quito y se autodenominan embajadores de la paz. Entonces son jóvenes que ellos han tomado esa iniciativa. Nosotros lo que muchos es enviarlos, acompañarlos, se están reportando, ya pasaron por Yaguachi, ahora están avanzando ya por Juján, entonces el ideal es llegar pues ya a Babahoyo, y así, ¿con qué objetivo? De despertar el deseo, de despertar el compromiso, la esperanza de que es posible vivir en paz. Entonces ya las fotografías, las imágenes, realmente de muchas personas, se les ve gente que pasa en motos, en carros, y que se unen a ese gran clamor, como decía al comienzo, de la paz. Entonces son acciones quizás pequeñitas, como las gotas de agua, pero muy concretas, muy concretas. Por favor, Eduardo Mendoza Estrada, con la parte final. Por saludarlo. Yo quiero preguntarle sobre el tema de la Iglesia Católica el día de hoy aquí en el Ecuador.
¿cree usted que la Iglesia Católica, no solo en el Ecuador, sino también en el mundo, porque a través de lo que vemos en algunas partes, le ha faltado, le falta hablar claro? Porque muchas veces, justamente, el no hablar claro ahuyenta a mismos católicos y cristianos que estamos dentro de la misma iglesia. Me refiero en temas puntuales como el tema del aborto, el tema de pues algunas otras libertades sociales como tal. ¿Cree usted que es un punto básico respecto del tema de la sociedad? Porque mucho de lo que se ha hablado, mucho de lo que está pasando con el crimen hoy organizado, deviene de todo este tipo de problemáticas que vienen. Cuéntenos un poco. Bueno, yo creo que el gran desafío es pasar de la teoría a la práctica, porque si hablamos de doctrina, de declaraciones, de documentos, hay muchísimos que se han elaborado. De hecho, nosotros mismos como Conferencia Episcopal, en el mes de marzo de este año, enviamos un comunicado. Pero claro, la pregunta primero es, digamos, ¿a qué sectores, a qué grupos llegó ese comunicado? Si fue difundido, fue conocido. Entonces, el tema de la doctrina, de la teoría. Luego, lógicamente, la práctica. ¿Cómo llevar a la vida? Y cuando hablo de la práctica, estoy pensando ya en acciones concretas en la familia, ahí en el barrio, allí en los grupos de amigos, de compañeros. Y más allá de eso, pues ya los temas que hemos analizado de carácter social, de carácter político. Lógicamente, y que aquí viene un problema serio que llamamos de la incoherencia. Y aquí, pues quizás, cuando hablamos de Iglesia Católica, no nos olvidemos que todos los bautizados, los que profesamos una fe, somos responsables de diferente manera. Los sacerdotes, los obispos, pero también digo los bautizados, los profesionales en su ámbito familiar, social, profesional, en fin, ¿no? Entonces, todo este problema para mí lo que decía, en esa incoherencia a veces entre la doctrina y la práctica. Miren, Es por poner importante. solo un ejemplo, fíjense, muchísimos de los políticos de la Asamblea o los que están también en otros poderes se profesan, se profesan cristianos, sean católicos, evangélicos o creyentes en general. Entonces, sus principios, pero y en la vida, digamos, diaria, pues como que no se reflejan muy esos principios. Digo, a veces personas llenas de odio y unos Yo lo digo resentimientos, más que unas nada, venganzas. monseñor, yo lo digo, Es, disculpe que lo interrumpa. Yo lo digo más que nada por el documental que salió hace poco, Amén. ¿Le parece correcto, como le digo, que en muchas cosas se preste una situación engañándolo al Santo Padre, porque eso es lo que ha pasado justamente, y pasan en este documental, él entrevistando a una chica que sale en una de estas páginas que son terribles y que colaboran con el tema de la trata de blancas, etcétera, 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 y con el crimen organizado, adicionado también pues a lo del aborto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no cree que es momento que la iglesia tenga que decir las cosas como son? No me quiero ir a la Inquisición porque tampoco es la solución, pero sí hay una voz desesperada de la gente, de los católicos, de los que somos católicos, de que se hable claro, de que se diga, ok, esto está bien, esto está mal. Hablar de que el Santo Padre hable un día de lawfare y metiéndose en política, no aquí en el Ecuador, sino en Brasil, y que lo hagan caer. ¿No cree usted, como le digo, que la iglesia tiene que decir lo que dice el catecismo, sin tener que meterse en política? bueno, yo comparto con usted su inquietud, su preocupación y lo hago mía también, ¿no? De hecho, lógicamente, ustedes como comunicadores sociales saben mejor que yo que a veces se, se descontextualizan también algunas frases, algunas afirmaciones y lógicamente, pues ahí, fuera de contexto, quizás una afirmación puede ser hasta ofensiva, hasta ofensiva. Pero lógicamente, yo le soy honesto, yo no he podido escuchar, mirar ese documental, quizás porque no me falta la tecnología, ¿no? Porque no. Pero claro, a veces he visto partes, lógicamente, lo que el Papa, lo que ahí, sin querer justificar razones y cosas por el estilo, se ha dedicado a escuchar a todos, pero lógicamente quizás y hace falta, se comparto con usted una palabra muy clara, que está, digamos, pues parte de la doctrina, parte del catecismo, parte de los grandes principios.
hay elementos que son innegociables, innegociables. El tema de la vida que usted acaba de decir, no podemos negociar en absoluto. O el tema mío de la paz, no se puede negociar. El tema de la verdad, el tema de la justicia, de los grandes principios que realmente son los que en el fondo responden a las aspiraciones del ser humano. O sea, es una especie de, uno podría traicionar. Fíjese, si no dice la verdad, traiciona yo primero a Dios, pero también al ser humano, porque al fin y al cabo los seres humanos necesitamos la verdad, la verdad. Y alguien tiene que decir, nos guste o no nos guste. Esa es de la situación a veces que por quedar bien a lo mejor, como que bajamos las exigencias, pero eso al final hace mucho daño. En ese sentido, pues habría, pero insisto que habría que contextualizar sus afirmaciones, ver todo el video, y me encantaría, por ejemplo, abrir un foro, un espacio para conversar de estos temas. Y si hay palabras, a lo mejor expresiones ambiguas que puedan herir a muchas personas o desconcertarlas, pues igualmente es el momento para calificar también. Yo creo que en ese sentido, pues el mismo Papa Francisco es una persona muy abierta, muy clara, y que podría dar razones de por qué en ese momento dijo tal o cual cosa. Pero yo digo en lo fundamental, lo esencial, pues la doctrina es la misma, es la única, no va a cambiar porque yo digo, pues la ciencia es así, tiene sus propias leyes y esas leyes son las que mantienen el universo. Por ejemplo, las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la biología, pues eso no van a cambiar, no van a cambiar, porque si cambian eso se acabaría la ciencia. Si eso pues trasladamos al campo filosófico, al campo teológico, igualmente, la verdad, por eso concluyo con esa expresión de Jesús, ¿no? Que para mí es formidable. La verdad nos hará libres, la verdad. Cuando hablamos de la verdad científica, la verdad teológica, la verdad sobre Dios, la verdad sobre el ser humano, que tanta falta nos hace. Creo que todos estamos en ese ya, cansados de tanta mentira, de tanto engaño, y al final fíjese lo que está pasando en nuestra misma sociedad. Monseñor, muchas gracias. Gracias por contestar como siempre y concursar con nosotros aquí en I99 y en el diálogo de la tarde. Le mando un abrazo, espero verlo pronto, personalmente. Gusto de Muchas saber. gracias y seguimos siendo, como nos dice el Papa, embajadores, artesanos, misioneros de la paz. Pero una paz basada en la justicia, en la verdad y en la libertad. Muchas gracias, un A abrazo. usted también, monseñor. Y oiga, rápido, antes de ir al corte comercial, hoy día el presidente Joe Biden, y vamos a escuchar un pedacito, vamos a ver también y escuchar, mientras estamos hablando, anunció con un video de 3, póngalo nomás mientras yo hablo. Personal Ya, freedom un is poquito más abajo, fundamental to who we ya ha manifestado su intención de ser o de correr por la única reelección realmente que se da en los Estados Unidos. Lo cuestionan, con Luisa, con Eduardo y con Daniel hablábamos, que tiene algunos añitos ya, me parece que sería los 86 años. Años. 82, terminaría los 86. Si es que es reelecto. Lo están cuestionando, vimos un poll, hace un momento una encuesta, el 45% de los norteamericanos están preocupados por lo mismo, pero él ha decidido correr y dice que es para frenar a la corriente trumpista MAGA, M-A-G-A, Make America First Again, hagamos América, que América vuelva a ser grande, y pues se ha decidido a la reelección. Antes de ello tiene que concursar en lo que es las primarias demócratas. Mira, Eduardo, perdóname que te interrumpa, ¿cómo es la política en Estados Unidos? Joe Biden tiene más de 4 décadas haciendo política, más, ¿verdad? En el año 1972, cuando él entonces era concejal local de Delaware, competía con un senador republicano que tenía 63 años. En ese entonces, Joe Biden, que tenía 29 años, criticó la reelección del gobernador de Delaware diciendo, no quiere postularse, ha perdido ese brillo en los ojos que solía tener. Lo dijo en su momento. Mire cómo los medios en Estados Unidos, y en eso hay que destacar a los medios estadounidenses, tienen una hemeroteca, Sí, señor. un archivo que te sacan frases, imagínense